Hay historias que de verdad parecen sacadas de una película, de esas que nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber sobre el éxito, la plata y el propósito en la vida. Bueno, la de Enrique Shaw es una de esas historias. Es la crónica de un hombre que nació en la opulencia más absoluta, pero que eligió un camino totalmente distinto. Vengan, vamos a explorar juntos esta vida increíble, una que podría cambiar para siempre la forma en que vemos el mundo de los negocios. Y todo arranca con una pregunta que, de por sí, ya suena a contradicción. ¿Puede un millonario, una figura del capitalismo, del mundo de las empresas, llegar a ser considerado un santo por la Iglesia Católica? Es una idea que choca, ¿no? Choca con muchas de nuestras ideas. Pero para entender la respuesta, tenemos que conocer al hombre que está en el centro de esta paradoja. A ver, por un lado tenemos la cuna de oro. Enrique Shaw nace en 1921, nada menos que en el Hotel Ritz de París, heredero de las familias Shaw y Tornquist, que en Argentina eran sinónimo de poder económico. Pero por otro lado, un destino que nadie se hubiera imaginado. Hoy, la Iglesia Católica lo reconoce como venerable siervo de Dios, que es el paso justo antes de ser santo. O sea, está en camino a ser el primer empresario santo de la historia. ¿Cómo se conectan estos dos mundos tan opuestos? Este es Enrique Shaw. Miren esa cara. Una mirada serena que no deja ver la tremenda fuerza de sus convicciones. A simple vista, parece un empresario elegante de mediados del siglo XX, pero detrás de esa imagen había un revolucionario silencioso, un hombre que se atrevió a desafiar las reglas no escritas de su propia clase. Su historia es básicamente una serie de decisiones que dejaron a todo el mundo con la boca abierta. A ver, vamos a meternos en esto, porque su primer acto de rebeldía no fue en los negocios, fue mucho antes, cuando eligió un camino que su padre, pero por completo, desaprobaba. Su padre, claro, quería que se metiera en el mundo de las finanzas, el camino lógico, obvio, pero Enrique eligió servir en la Marina. Ahí, su fe religiosa tan profunda le trajo burlas. Sus compañeros no entendían por qué este joven rico rezaba antes de dormir. Pero a él no le importó. Siguió adelante. Se casó, tuvo 9 hijos y al terminar la Segunda Guerra tomó otra decisión que sorprendió a todos. Pidió la baja. Su razón era muy clara. No quería una vida lejos de su familia como la que él había tenido con su padre, que siempre estaba de viaje por negocios. Y acá la historia da un giro todavía más loco. Al dejar la Marina, con todo el mundo a sus pies, con una fortuna que lo esperaba, ¿cuál era su plan? No era tomar las riendas del imperio familiar. No, quería ser obrero. Así como lo oyen, sentía que tenía que vivir en carne propia la vida del trabajador, entender sus luchas desde adentro, muy influenciado por la doctrina social de la Iglesia que estaba creciendo en esa época. Este fue el momento clave, el punto de quiebre en su vida. Durante un viaje a Estados Unidos, un sacerdote le hizo ver algo muy poderoso. Le dijo que su lugar no estaba en la línea de montaje. Su verdadera misión, su campo de batalla, era otro. Era usar su posición, su acceso al poder, para transformar el sistema desde adentro. Su propósito sería demostrar que se podía ser un líder de empresa y, a la vez, un hombre profundamente cristiano y humano. Y así, Enrique Shaw encontró su verdadera vocación. Se unió a la cristalería Rigo Leo, una de las fábricas más grandes de Argentina. Y lo que hizo ahí no fue simplemente administrar, no, fue liderar una revolución silenciosa basada en una idea radical para la época. La dignidad de cada trabajador es más importante que la ganancia. En Rigolleo, donde llegó a ser director delegado, Shaw rompió todos los moldes del jefe tradicional. No se quedó encerrado en una oficina de lujo, lejos de lo que pasaba en la planta. Todo lo contrario. Buscó, a propósito, derribar las paredes que separaban a los gerentes de los trabajadores. Y su liderazgo no era de grandes discursos, para nada. Eran acciones concretas. Tenía un overol en su oficina, listo para ponerse a trabajar codo a codo con su gente. Se tomaba el tiempo de conocerlos por su nombre, de preguntar por sus familias, de entender sus problemas. Gestos que hoy parecen simples, como asegurarse de que tuvieran agua fresca los que trabajaban con los hornos a todo calor, en ese momento eran revolucionarios. Revelaban su filosofía. La empresa no es solo una máquina de hacer plata, es una comunidad de personas. Pero bueno, toda convicción tiene que pasar por una prueba de fuego, ¿no? Y para Enrique Shaw, esa prueba llegó en 1961. La economía argentina, como tantas veces, entró en crisis. Las ventas de Rigollao se desplomaron
Y desde la casa matriz en Estados Unidos, la orden fue fría, directa, implacable. Hay que despedir a 1,200 personas. Para cualquier otro gerente, la orden hubiera sido dolorosa. Sí, pero inevitable. Una decisión de negocios. Pero no para Shaw. Para él, esto no era un problema de números en una planilla. Como él mismo dijo, el desempleo era antes que nada un mal moral. Era un ataque a la dignidad humana, algo que iba en contra del plan de Dios de que cada persona pueda mantener a su familia con su trabajo. Esta idea era el centro de todo lo que él creía. Paremos un segundo a pensar en esta cifra. No es solo un número, son 1,200 personas, 1,200 familias. En una época sin las ayudas sociales de hoy, esto significaba la miseria, la desesperación para miles de hombres, mujeres y niños. Eso era lo que Enrique Shaw veía. Y su respuesta fue increíble. Primero, se negó a cumplir la orden. Después, puso su propio futuro en la línea de fuego. Escribió una carta diciendo que si despedían a un solo trabajador, él renunciaba. Y ojo, hay que recordar que para ese entonces, Shaw ya estaba luchando contra un cáncer y tenía 9 hijos, o sea, arriesgaba todo, la seguridad de su familia. Finalmente, viajó a Estados Unidos para enfrentar a la junta directiva y convencerlos, no con ruegos, sino con un plan súper detallado para superar la crisis sin despidos. ¿Y saben qué? Lo logró. Convenció a los accionistas de que su plan funcionaba, de que mantener al personal era una inversión a largo plazo. Implementaron su plan, buscaron nuevos mercados y con el tiempo, la crisis pasó. La empresa se recuperó y ni una sola persona perdió su trabajo. Shaw demostró que ser un líder humano no solo era correcto, sino que también era inteligente y rentable. La historia de la crisis de Rigollao ya sería suficiente para definir la vida de cualquiera, pero para Enrique Shaw, el capítulo más conmovedor de su vida todavía no se había escrito, y no iba a pasar en una sala de reuniones, sino en la cama de un hospital. La enfermedad que tenía desde hacía años avanzó sin piedad. En 1962, con solo 41 años, su salud empeoró muchísimo. La lucha contra el cáncer estaba llegando a su fin y necesitaba transfusiones de sangre urgentes para poder seguir viviendo. La noticia corrió por la fábrica como pólvora, y entonces pasó algo que a uno le pone la piel de gallina, algo espontáneo que ninguna orden de un jefe podría conseguir jamás. Cerca de 250 obreros de Rigollao, por iniciativa propia, fueron a la clínica. Hicieron una larga fila en silencio para donar su sangre a ese jefe que siempre los había tratado como a uno más. Fue el gesto máximo de agradecimiento, la prueba final del lazo que él había construido. Cuando Enrique se enteró de este acto de amor, dijo las palabras que resumen toda su vida. Débil, en sus últimos días, dijo: «Estoy orgulloso porque en mis venas corre sangre obrera». Era la culminación de su deseo más profundo. Aquel joven millonario que alguna vez quiso ser obrero, finalmente lo era, de la forma más literal y simbólica posible. Murió poco después, el 27 de agosto de 1962. La vida de Enrique Shaw fue corta, solo 41 años. Pero su impacto va mucho más allá del tiempo. No solo salvó empleos o mejoró las condiciones en una fábrica. Su visión era mucho más grande. Él quería cambiar la forma de pensar de toda una generación de líderes. Su legado lo podemos ver hoy. Fundó ACDE, una organización para que los empresarios aplicaran los principios sociales de la Iglesia en su trabajo. Fue una pieza clave para fundar la UCA, una de las universidades más importantes del país. Pero su legado más importante es la idea que demostró con su vida, que la eficiencia económica y la justicia social no son enemigas, sino que pueden y deben ir de la mano. Y esta es la prueba de que su trabajo sigue vivo. ACD sigue siendo hoy una voz importante en el mundo empresarial argentino, promoviendo la ética, la responsabilidad social y una visión del capitalismo donde la persona está en el centro. Es básicamente la institucionalización de las ideas por las que Enrique Shaw vivió y murió. Y así volvemos a la pregunta del principio: ¿puede un millonario ser santo? La vida de Shaw nos da una respuesta muy clara. Su camino a la santidad no fue a pesar de ser un empresario rico, sino justamente por cómo usó ese rol. Usó su poder no para tener más, sino para servir. Transformó la riqueza, que para muchos es una herramienta para uno mismo,
en un instrumento para el bien de todos. La historia de Enrique Shaw nos deja con esta pregunta dando vueltas en la cabeza. En un mundo obsesionado con las ganancias, con las métricas, con el valor de las acciones, su vida nos propone otra forma de medir el éxito. Quizás el éxito no se mide por la fortuna que uno junta, sino por la cantidad de vidas a las que les devolvió la dignidad. Quizás el verdadero legado no está en lo que se construye, sino en la gente que se cuida. Una idea para quedarnos pensando, ¿no?